No se están pasando, ingeniero. Primero tengo que poner la presentación. Ahí Y sí. ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, está en A ver, plan de acción ahorita. ahí sí se cambia. No, no, ingeniero. Ahí ya. Entonces ya sé. Share. Ya, ahí sí se ha de cambiar. Ahí está perfecto, ingeniero. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos aquí. Vamos a ver ahora más a profundidad la actualización del plan de manejo ambiental. Pero ahorita, antes de hacer el trabajo del plan de acción, vamos a ver un poquito de esta actualización, porque por lo general también nosotros vamos a tener que incluir las medidas del plan de acción dentro de la actualización del plan de manejo ambiental, pero nos tocaría redactarle de diferente manera, ¿ya? Por ejemplo, si en un plan de acción nosotros ponemos hacer una planta de tratamiento, en nuestro plan de manejo ambiental nos va a tocar poner siempre que haya alguna descarga, generar un tratamiento, un sistema de tratamiento que permita que se cumpla con los límites permisibles. O, por ejemplo, si es que en el plan de acción la empresa no tenía áreas para separar residuos solos y ustedes lo solicitan en el plan de acción, ustedes redactan como una actividad, como una disposición, como hacer o crear un área para separar los residuos sólidos y les dan plazo, como 2 meses, por ejemplo, para hacer esa actividad. Pero en cambio en el plan de acción nos toca ponerle como de manera general. Es decir, en caso de que se generen residuos sólidos peligrosos, se deberá generar un área para segregar estos residuos. El área deberá tener tal y tal y tal característica. Entonces, no sé si me hago entender bien esta idea de que ustedes tienen que verificar que las medidas del plan de acción estén dentro del plan de manejo ambiental, más que nada en temas de normativa, porque cuando se califica el plan de manejo ambiental, o sea, es obvio que esa actividad sí está porque le estamos calificando como una no conformidad a una actividad del plan de manejo, entonces de ley está una actividad así, ¿no? En el plan. Pero en normativa muchas veces no, o sea, no se considera en el plan de manejo y por eso es lo que tienen incumplimientos. Ya, entonces vamos a ver un poquito antes de analizar a profundidad la actualización del plan de manejo. Entonces, es un instrumento de gestión ambiental en el que se sistematizarán y jerarquizarán las medidas de minimización, prevención y control de impactos relacionadas a las actividades que se realizan en el proyecto. Las medidas ambientales planteadas podrán ser desarrolladas de tal manera que puedan ser implementadas en el campo de manera eficiente, su control y monitoreo sea de fácil ejecución. Ya. Para hacer la actualización del plan de manejo ambiental, nosotros tenemos que utilizar estas matrices y el plazo que se da es anual. Entonces, es como que se supone que cuando se habla de plazos es al año, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se solicita que se haga un simulacro, es sobreentendible que es al año. Si se solicita 2 monitoreos, igual sería semestral. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a ver estas matrices del plan de manejo ambiental. Todos los planes de manejo ambiental ahora tienen que tener esta estructura. Anteriormente no aprobaban así. Yo les comento que en un plan de manejo ambiental que vi de un informe de cumplimiento, no de una auditoría, sino de un informe de cumplimiento que vi hace unas 3 semanas más o menos, ese plan de manejo era aprobado en el 2011, ¿ya? Pero no tenía ni una matriz y no tenía ninguna actividad de la normativa. Era como un sistema de gestión que solamente le han puesto de título plan de manejo ambiental. Y en ese tiempo
hace muchos años, lo actualizaron así y han tenido varios, es un informe que se presentó al GAD de Pichincha. Ese ha tenido varias auditorías porque la empresa sí, o sea, sí tiene un cumplimiento legal adecuado. Entonces ha hecho todas las auditorías, pero hasta ahora no le aprueban una actualización del plan de manejo ambiental desde el 2011. Y ese plan de manejo, o sea, los pobres están igual con la soga al cuello porque les toca cumplir cosas como de un sistema de gestión. O sea, al auditor le toca ver que haya una política de gestión ambiental, que haya indicadores, pero del sistema de gestión. Entonces, es un poco extraño. Antes solía pasar eso, ahora ya no. Ya, como también está en la normativa, entonces el plan de manejo tiene que estar en este formato, en estas matrices que están aquí. Ya. Y siempre tiene que haber el cronograma valorado. Como les dije, cambiar un cronograma valorado es súper complicado, porque cuando se hace un estudio de impacto ambiental y se saca un plan de manejo ambiental, ahí hay que pagar una póliza, se llama póliza por fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, que es como una garantía. Y esa póliza se la hace en base al cronograma valorado. Esa póliza también tiene vigencia de 1 año, entonces las empresas tienen que estar actualizándola anualmente. Y por eso es que el MAE no, o sea, no simplemente se puede cambiar el valor como nosotros queramos, sino que tiene que haber un análisis técnico para cambiar el valor, porque como les digo, se presenta al Ministerio del Ambiente una póliza por el cumplimiento del garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, así se llama esta póliza. Y por eso el MAE no permite que se cambie así nomás este cronograma valorado. Como les decía el otro día, sí se puede cambiar, pero presentando las justificaciones técnicas que ameriten el cambio. Por ejemplo, en un proyecto que ha tenido una fase de construcción y ya terminó esa fase, entonces ahí sí se puede cambiar, indicando que ya están en operación, que la cantidad de trabajadores ha disminuido considerablemente y que por eso se cambia el valor del cronograma valorado. Entonces esa puede ser una razón. Pero es complicado. Si no ha cambiado de fase en un periodo, o sea, por ejemplo, ustedes están en la operación de una empresa y siguen en la operación, no podrían, es mucho más complicado cambiar o darle una justificación técnica a un cambio en el cronograma valorado. Entonces, cuando hagan una auditoría ambiental, traten de solicitar primero el cronograma valorado anterior y traten de mantener los costos. Igual, si hay cosas que aumentaron, también ese puede ser el caso, que con el plan de acción, ustedes vean que no estuvo en el plan de manejo ambiental, por ejemplo, hacer una planta de tratamiento no estuvo considerado en el plan de manejo. Entonces ahí sí les va a tocar implementar en el cronograma valorado los costos del plan de acción, ¿ya? Pero dependiendo a su análisis. Y, por ejemplo, las plantas de manejo ambiental, las plantas de tratamiento de agua residual sí son costosas, más o menos en un proyecto de construcción que tuvieron que implementar una planta de tratamiento, les salió más o menos unos $20,000 para una planta para unas 100 personas. Entonces sí es un valor, $20,000 es un valor que debe estar en un cronograma valorado, debe estar considerado, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta al momento de ejecutar esta evaluación. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. Sí. Como usted lo dice, ¿no? El cronograma valorado no se puede variar de año, de auditoría en auditoría, pero en el caso de que un estudio de impacto ambiental
como usted lo dice, estuviera la implementación de una planta de tratamiento, la obtención del registro generador de desechos peligrosos y ciertas implementaciones que son puntuales y que posteriormente en la auditoría, una vez que se demuestre que ya se ha implementado y ya no necesita implementarse, se las puede quitar, pero ahí ya también disminuiría el valor del plan de, en la actualización del plan de manejo y el cronograma valorado también, pues. Ujú. O sea, mientras ustedes tengan la justificación técnica y puedan respaldar al MAE porque han cambiado ese valor, o sea, el MAE no les va a negar un cambio. Pero, por ejemplo, un registro de generador, ese cuesta más o menos, cuesta $180. Entonces, claro que va a disminuir, pero no es que disminuye considerablemente un cronograma valorado. Entonces, ese análisis nosotros tenemos que hacerlo y justificar. O sea, eso sí es súper importante también. Eh, o sea, yo me refiero a que es complicado cambiar los cronogramas valorados, el valor. Igual, les voy a comentar un caso, no sé si en los cursos sé comentar este caso. Yo al inicio les estaba hablando de unas auditorías de unas estaciones de servicio de PIS en Riobamba. Les conté el caso de que regresaron el, la actualización del plan de manejo ambiental. Primero, porque decían que no, si es que no hay un cambio, ni siquiera les dejan actualizar el plan de manejo, peor el cronograma valorado. Entonces, ahí en Riobamba había un señor, un dueño de una estación de servicio, que yo, el tiempo que pasé en esa consultora, ese señor trató de cambiar el cronograma valorado. Era oficio tras oficio, porque cuando hicieron el plan de manejo ambiental, él tenía, no creo que el señor ni ha de haber revisado el cronograma valorado, pero tenía un valor súper alto, era como 100,000 o algo así, era un valor súper alto. Y el resto de estaciones de servicio de la zona tenían un valor normal, o sea, era como unos 10,000, unos 20,000 máximo, creo que tenía el resto de las estaciones de servicio. Y este señor era el único que tenía un cronograma valorado altísimo. Entonces él pasaba mandando oficios, solicitando que le cambien el cronograma, o sea, tratando de justificar. Y en todo el tiempo que yo estuve, bueno, manejando esas auditorías, que fueron 2 años, no logró el señor cambiar el cronograma valorado. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, si ustedes no tienen justificaciones técnicas para cambiar un cronograma, es muy complejo que logren cambiarlo. Pero claro, como dice el compañero, si es que se elimina un registro de generador, ese tipo de cosas, se va a reducir los costos, ¿ya? Pero tal vez en ese tipo de cosas no se reduzca mucho, porque estas tasas son bajas. Por ejemplo, un registro que les digo cuesta 180, entonces no es considerable. Incluso en ese caso tal vez ni cuenta se den los del MAE que se bajó 180. O sea, pero ya cosas como cambiar de una fase a otra, reducir el personal de 400 a 15, o sea, eso sí ya son como cambios significativos. Y ya, si ustedes hacen el cambio en el cronograma valorado, es recomendable que justifiquen, o sea, que hagan un párrafo en el que describan la justificación y por qué están cambiando el cronograma valorado. Ya, bueno, entonces... Sí, tengo una pregunta. Ajá. Si es que, por ejemplo, durante ya la ejecución de las actividades para corregir estas desviaciones que se detectaron en la auditoría, eh, el dueño, digamos, de la obra, del proyecto que le auditamos, logra bajar los costos en la ejecución, ¿el MAE le dice algo? O sea, si es que está técnicamente justificado, no. Pero si es que no ponen las justificaciones, como le digo, de que se cambió de fase operativa, que se redujo el personal considerablemente, si solamente se cambia, ahí sí les observan y les solicitan que se mantengan en los valores iniciales. Ok, muchas gracias. Ujú. Ya. Bueno, entonces,
Continuando con la postauditoría, el informe también contiene conclusiones, recomendaciones. Entonces, las conclusiones se las redacta en base a los objetivos planteados. Por lo general se pone, aquí está un ejemplo, se pone el periodo de la auditoría, se indica que se auditó. También, por ejemplo, aquí se pone el cumplimiento global. Se identificaron 114 conformidades en el cumplimiento de la normativa ambiental correspondiente al 92% de cumplimiento. También se pone cuántas no conformidades se encontraron, mayores y menores, cuántas en la legislación, en el plan de manejo, en el plan de acción o en la licencia. Y recomendaciones. En las recomendaciones igual se puede poner que se sigan al pie de la letra las actividades del plan de acción. También aquí se suele poner lo que veíamos al principio de las ventajas, o sea, que la empresa contrate un personal encargado solo del manejo ambiental, o sea, cosas que a ustedes les parezca importante, que no sea obligatorio, ¿ya? Porque no es obligatorio que una empresa tenga un técnico ambiental, no dice en la ley. La empresa debe tener siempre un técnico ambiental, pero son cosas que ustedes creen que pueden mejorar la gestión ambiental del proyecto, entonces pueden recomendarlo. Ya, vamos a ver los anexos que tiene. Entonces hay un montón de anexos que tiene que tener la auditoría ambiental. Como les dije cuando veíamos la parte de evaluación de actividades, cada actividad tiene que estar respaldada. Si nosotros ponemos que hay planta de tratamiento, tenemos que poner fotografías. Si decimos que hay monitoreos, tenemos que poner los informes de laboratorio, las cadenas de custodia. Si decimos que hay extintores, tiene que estar igual todo fotografiado. Y todo esto va en los anexos. ¿Saben? Una observación también común es que solicitan que se anexe el plan de manejo ambiental aprobado, el que fue evaluado. Eso es una observación común. También la licencia ambiental siempre debe ir. Las actas de la auditoría, el acta de cierre, de apertura, las matrices de verificación. La matriz del plan de acción puede ir en anexo o en la auditoría. Y vamos a ver aquí unos ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos la aprobación del estudio de impacto ambiental, la licencia. También siempre tienen que poner el oficio de aprobación de la última auditoría ambiental o el oficio de presentación, en caso de que haya. La aprobación de los TDRs también siempre tiene que ir como anexo. Ya, de ahí tenemos, por ejemplo, informes ambientales, las garantías de cumplimiento del plan de manejo que les hablaba, que es esta póliza que las empresas sacan en una aseguradora en base al cronograma valorado. Esto también está en la legislación, en el acuerdo ministerial 061, entonces ustedes van a tener que incluir este artículo en la evaluación y poner como anexo las garantías de cumplimiento del plan de manejo ambiental. La calificación de la consultora, esto también es un documento que va de ley en anexos. De ahí también se hace un registro fotográfico general. Si bien la matriz a veces suele tener fotografías, porque se redacta, ¿no? La empresa cuenta con extintores, como se puede observar a continuación, y ahí se pone una foto. Pero también hay que hacer un registro fotográfico completo de toda la auditoría ambiental. Áreas de segregación de residuos, tratamiento de agua, etc. Ya, aquí están las actas. Algo también que se adjunta aquí, que es sumamente importante, es la orden de trabajo de la auditoría ambiental o la factura o el contrato. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo al inicio de auditoría, de preauditoría, nosotros teníamos que pagar la tasa, si recuerdan la tasa por auditorías ambientales, en conjunto con la entrega del informe de auditoría, ¿no es cierto? Entonces, para que ellos verifiquen el valor,
que es el 10% del costo de la auditoría, nosotros tenemos que adjuntar los medios de verificación, actas, órdenes de trabajo, facturas, contratos, cualquier documento que tenga el valor del costo de la auditoría, cuánto el consultor le cobró a la empresa por hacer la auditoría para que ellos puedan verificar que se haya pagado la tasa adecuada. Ya, también, bueno, estos son como los anexos generales de la auditoría. Y de ahí tenemos los anexos que se los coloca para evidenciar el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Entonces tenemos, por ejemplo, la gestión de desechos sólidos, monitoreos de descargas, el registro de generador de desechos peligrosos, permisos de bomberos, hojas de seguridad, simulacros, áreas de influencia, monitoreos de emisiones, desaprobación de pozos de reinyección, mantenimiento, hojas de seguridad de químicos, documentos referentes a salud ocupacional, reporte médico, entrega de PP, estos son registros, inducción y conformación de brigadas de emergencia. Estos son algunos ejemplos. También se debe incluir mapas, la cartografía de los monitoreos que se ejecutaron en campo con la auditoría, y ciertos mapas adicionales, como por ejemplo áreas de influencia, pasivos ambientales en caso de que haya. Toda la cartografía que se genera en la auditoría va también como anexo. Ya, y aparte de esto, se debe hacer un resumen ejecutivo. Esto también saben solicitar que se entregue por separado en un perfil, que no sea parte de la auditoría. Ya, entonces lo que tiene que contener es las conclusiones, recomendaciones, el resumen de los hallazgos, el plan de acción, siempre tiene que ir en el resumen ejecutivo. ¿Cuál fue el plan de acción? La normativa en el resumen ejecutivo solo se la enlista. En la auditoría vimos que se pone toda la normativa, todos los artículos, pero en el resumen ejecutivo solo se enlista la auditoría, la normativa. Ya. Bueno. Entonces nosotros en sí lo que hacemos en la postauditoría como un resumen es la evaluación de los resultados de los análisis de monitoreo, validación de la información que nos han entregado, calificación de no conformidades, reuniones de verificación. Siempre, como les decía, es bueno reunirse después con representantes de la empresa y socializar el plan de acción y llegar a un acuerdo a temas como responsables, fechas de cumplimiento principalmente. Ya, entonces en la postauditoría hacemos el informe final y se presenta al Ministerio del Ambiente o a la autoridad ambiental competente para su aprobación. Ya, entonces nosotros tenemos que entregar un documento en físico. Se debe entregar con un oficio. El oficio debe ser emitido por la empresa, no por los consultores. También se debe entregar un CD en digital y la tasa por revisión de la auditoría ambiental que ya vimos en la parte de preauditoría, que es el 10% del costo de la auditoría y mínimo $200. Ya. Bueno, aquí en el acuerdo ministerial 109 hay unos artículos que nos dice cuánto tiempo nosotros tenemos para subsanar observaciones del ministerio o entregar la auditoría. También están los tiempos que tiene el Ministerio del Ambiente, que no siempre se cumplen, ¿no? Pero hay este marco normativo. Entonces dicen, una vez analizada la documentación e información remitida por el operador, la autoridad ambiental competente deberá aprobar, observar o rechazar la auditoría ambiental de cumplimiento en un término máximo de 90 días. Se supone, en teoría, que el MAE tiene 90 días para corregir. ¿Ya? Entonces, dice que la autoridad ambiental podrá aplicar otros mecanismos de seguimiento y control. También dice que la autoridad ambiental
dispondrá de un término de 30 días para pronunciarse sobre las respuestas presentadas por el operador. Ya. En caso de aprobación de la auditoría ambiental, el operador cumplirá con las medidas ambientales que se den de acuerdo al plan de manejo ambiental actualizado y el plan de acción. Entonces, cuando una auditoría ambiental se aprueba el plan de acción y la actualización del plan de manejo ambiental. Mientras no se apruebe la auditoría, no está aprobado el plan de acción y tampoco la empresa no está obligada a hacer el plan de manejo al que ustedes actualizar. Solamente cuando el MAE emite el oficio de aprobación, ahí es cuando se puede, o sea, ya se da efectivamente una actualización del plan de manejo ambiental y la empresa ya está obligada a cumplir el plan de acción. Ya, entonces el MAE puede observar hasta 2 veces una auditoría ambiental. Dice, en caso de que las observaciones no sean absueltas por el operador por segunda ocasión y en adelante, la autoridad ambiental competente aplicará nuevamente el cobro de tasas. Entonces, eso es lo que nos dice el Acuerdo Ministerial 109, que como vimos, modificaba ciertos artículos del Acuerdo Ministerial 061. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo el MAE ejecuta las garantías? ¿En qué condiciones? Cuando hay contaminación ambiental comprobada. Entonces ahí el MAE puede cobrar esta póliza. A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿la elaboración de las actas de apertura y cierre se rigen bajo parámetros propios o se deben basar obligatoriamente en el formato que define la INE 2409? Bueno, las actas de apertura y cierre deben ajustarse a la empresa. Más o menos por ejemplo, Petroamazonas, ellos tienen sus propias actas de apertura y cierre en base a sus sistemas de gestión. Si la empresa no tiene un sistema de gestión definido, ustedes pueden ejecutar un acta como las que hemos visto en la presentación. Estas actas han sido parte de auditorías que han sido aprobadas por el ministerio. Entonces, los contenidos mínimos que deben tener son el sitio, la hora, fecha, quiénes son las personas que están asistiendo a la auditoría, los objetivos, el alcance. También pueden basarse a normas INE que estén relacionadas, como las que mencionan aquí, pero básicamente deben tener la información que se les indicó en la presentación. Como les digo, no hay un formato igual específico. Hay empresas como Petroamazonas que tienen sus propios formatos, tienen un formato E, que es para este tipo de actas. Entonces nos tocaría igual ver si es que la empresa tiene algún sistema de gestión y manejarnos de acuerdo a sus formatos. Ya. ¿Cómo es el proceso cuando se pide remediación ambiental? Ya. Bueno, primero, cuando hay algún tipo de contingencia o más bien contaminación ambiental, lo que se hace primero es notificar al Ministerio del Ambiente. Según el acuerdo ministerial tenemos 48 horas para notificar una emergencia. Y después se emite un plan emergente. Plan emergente o programa de remediación ambiental en el caso de hidrocarburos, ¿ya? Entonces el plan emergente debe contener todas las medidas que la empresa va a hacer para remediar. Y esto puede ser para remediar el sitio. Y esto debe contener la remediación como tal, las medidas que se va a tomar, si va a ser in situ o ex situ. Y aparte de eso debe tener campañas de monitoreo. Entonces también el plan emergente debe constar de un plan de acción en el que haya actividades específicas y haya cronograma de ejecución de estas actividades. Entonces hay que ir cumpliendo y presentar las evidencias al Ministerio del Ambiente. El fin de este programa emergente va a ser que se presenten informes de monitoreo en los que se cumpla con la normativa. Ese es como el proceso de remediación. Y de ahí, para el caso de hidrocarburos, el ministerio emite para pasivos ambientales, cuando ya son
cuando son piscinas o pasivos de otras operadoras. Bueno, actualmente quien está remediando esos pasivos es Amazonía Viva, que es un proyecto de Petroamazonas. Entonces, cuando ellos terminan su proceso de remediación, ellos obtienen un oficio por parte del Ministerio del Ambiente que se llama Certificado de Descontaminación. Así se llama este certificado. Entonces, ellos cierran el proceso de remediación cuando obtienen ese certificado del Ministerio del Ambiente. Y eso. Bueno, entonces, antes de iniciar, a ver, vamos a, por favor, les voy a pedir que, lo estoy buscando aquí. Por favor, ahorita les... Ingeniera, perdón, antes de continuar una consulta. Amazonía Viva me parece que solo es para temas de remediación del sector hidrocarburífero. Ajá. En el caso de otros sectores, para otro tipo de industrias, ¿cómo sería el proceso de remediación? ¿Cómo se pide el proceso a través de la autoridad ambiental? O si es que existe algún evento, ¿es el proyecto que debe informar o es el MAE quien da el primer paso? No, es el proyecto. O sea, este proceso que yo les comenté era para cualquier proyecto. O sea, informar a las 40, máximo, sí, máximo hasta 48 horas después de que ocurra un evento. O sea, todas las industrias, incluidas las hidrocarburíferas. Para cualquier evento se debe informar primero al MAE. Después la empresa es la encargada de remediar, de hacer este plan emergente que les comenté y indicar todas las medidas que la empresa va a tomar para remediar lo que contaminó, incluyendo medidas de remediación in situ, ex situ, o sea, dependiendo como la logística de la empresa, qué es lo mejor o sea, ellos siempre ven qué es lo más accesible para ellos, ¿no? Y después se hace esta campaña de monitoreo en base a la remediación que hayan aplicado y después se presenta al Ministerio del Ambiente estos informes de monitoreo de acuerdo a su plan de acción que está dentro de su plan emergente. Entonces ahí igual el MAE les da este certificado de descontaminación. De ahí lo que les decía es que en el caso de hidrocarburos y solamente los hidrocarburos que fueron súper antiguos, que no hay como una empresa responsable, están ahorita siendo parte del programa de Amazonía Viva. Pero más bien es un caso especial. Pero de ahí el procedimiento para tratar la contaminación es la que les estuve mencionando este tiempo. Ya. A ver, entonces voy a compartirles un ratito la pantalla para que vean en dónde vamos a trabajar. Les voy a dar, ahorita vamos a hacer unos ejemplos de planes de acción. Ya, entonces voy a compartir ahorita la pantalla. Ya. A ver, estamos aquí. Vamos a, por favor, quieren un par de minutos para que todos abran esta matriz.
Ya. A ver, vamos, parece que aquí hay unas preguntas en el chat antes de seguir con esto. Dice, disculpa, según la nueva legislación ya no hay programa de remediación, ahora tiene otro nombre. Ya. A ver, esa pregunta, programa de remediación. ¿A qué legislación se refiere con la nueva legislación? Por favor, Alcira Yegres. ¿A qué legislación se refiere cuando dice nueva legislación? Ah, ya, aquí les incluyo. Bueno, vamos a ver algunas preguntas mientras comparto el documento de la matriz que no están aquí. ¿No? No me permite compartir, qué extraño. Pero es la matriz que estábamos manejando ayer, que hicimos el ejercicio de las no conformidades, es la misma matriz. A ver, veamos. Sí, no me permite compartir. Ingeniero, tal vez usted pueda compartir esta matriz en el chat, porque no me permite a mí. A ver, voy a responder algunas preguntas. Ya, programa de remediación. La verdad, yo... Perdón, debe ser porque está abierta esa matriz, por eso no le debe dejar compartir. Cierre la matriz primero ya. y ahí sí compártalo. Debe ser por eso. Sí, gracias, ingeniero. Ya, aquí está la matriz. Ya, ahora sí, vamos a responder algunas preguntas. Bueno, la primera, yo todavía he escuchado, no sé, tal vez no, o sea, he escuchado igual recién, se presentó un plan de remediación, o sea, presentó una empresa un plan de remediación. Entonces, lo que podríamos verificarlo ahorita en la normativa. Eso no he visto que se haya eliminado los programas de remediación. Incluso en las ordenanzas municipales también se siguen empleando programas de remediación porque son instrumentos que permiten generar una remediación. Ya, vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, ya, ¿cómo se calculan las multas por pasivos ambientales? Ya, bueno, primero, las multas por pasivos las determina el Ministerio del Ambiente. Segundo, vimos el día martes en el reglamento del Código Orgánico Ambiental o sea, se hacen primero una categorización de todos digamos, los incumplimientos o las faltas leves, faltas graves, y después hacen también una categorización de las empresas de acuerdo al impuesto a la renta que hayan pagado, y según eso calculan las multas. Otra cosa también súper importante ahorita que preguntó eso, nosotros como auditores no determinamos pasivos ambientales, porque les voy a hacer ver el artículo. Nosotros tenemos que manejar todo como posible fuente de contaminación.
Entonces hay un artículo que salió en el reglamento Alcoa que dice que los pasivos ambientales son determinados por la autoridad ambiental. La autoridad es quien define si es que es un pasivo ambiental o no, no nosotros. Nosotros tenemos que manejarnos siempre como fuente de contaminación, no como pasivo ambiental. Si es que el Ministerio del Ambiente ya lo declaró como pasivo ambiental, ahí sí nosotros ya podemos decir en base al oficio tal, en tal sitio hay tantos pasivos ambientales, ¿ya? Bueno, vamos a ver otra pregunta. Dice, en la auditoría ambiental se debe hacer identificación de impactos ambientales que no fueron determinados en estudios anteriores. De ser así, las medidas aplicables deben ir en el plan de acción o en el plan de manejo ambiental. En los dos. Primero tendríamos que hacer, si encontramos algún impacto ambiental que la empresa está generando, primero tenemos que poner en el plan de acción, ponerle no conformidad. En el artículo adecuado le ponemos no conformidad y después todas las no conformidades van al plan de acción. Entonces ahí nosotros le ponemos fechas y actividades para subsanar esta no conformidad y que no se genere impacto ambiental y después tiene que ir al plan de manejo ambiental. Pero como les decía al inicio de esta clase, va redactado de una manera general. Por ejemplo, ustedes encuentran un impacto ambiental puede ser una descarga que no estuvo reportada. Tienen una descarga, no hay tratamiento, ustedes la encuentran, esa descarga nunca antes nadie había visto, le ponen la no conformidad y después ponen en el plan de acción y después en el plan de manejo ambiental. Ya. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya dice que se llama Plan Integral de Restauración Ambiental. Ahorita que hagan lo verifico en el reglamento Alcoa. Ya, ahora sí, dice. Déjenme le pongo. Y ahora sí voy a compartir la pantalla. Para hacer la actividad del plan de acción. Ya. Entonces vamos a ver, yo les voy a dar un ejemplo ahorita y ustedes van a tener que hacer a plan de acción para las no conformidades que determinaron el día de ayer, las 5. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. En esta matriz ustedes tienen primero la matriz de la normativa, un formato que pueden utilizar en auditorías ambientales. Tienen la matriz de las obligaciones de la licencia ambiental. Tienen la matriz de cumplimiento del plan de manejo ambiental. Y esta de plan de acción. Ya. Esta de plan de acción. Entonces, yo voy a llenar ahorita esta matriz. Voy a poner, me voy a inventar, ustedes pueden igual borrar estas actividades. Hay algunas que están bien definidas, otras que no están muy bien definidas. Entonces, esta la pueden modificar, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo de cómo se debe hacer una actividad del plan de acción. Entonces, primero nosotros vemos que en la normativa, aquí deberíamos copiar el artículo en el que piden vamos a hacer el ejemplo de que la empresa tiene tanques de combustible, pero no los tiene dentro de cubetos. Entonces, primero deberíamos poner aquí el artículo, normativo programa, copiar textualmente de la normativa el artículo, ¿ya? En el que se solicita que los tanques de combustible estén dentro de un cubeto. Ya, la observación.
o no conformidad en este caso, le voy a poner, la empresa cuenta con 5 tanques de combustible. Sin embargo, a ver, 5 tanques, perdón, 5 tanques que no se encuentran dentro de un cubeto para contención de derrames. Ya, entonces esa es nuestra no conformidad, como le hemos calificado. Ya, aquí en la medida nosotros vamos a poner primero implementar un cubeto y disponer en él los tanques. Ya. En la actividad ustedes deberán primero, o sea, para implementar el cubeto, primero van a tener que verificar las dimensiones del cubeto en base al volumen. En base al volumen almacenado. Ya, otra actividad que pueden poner aquí sería el cubeto debe ser de superficie impermeable y contar con trampa de grasa. Entonces, por ejemplo, esta actividad tiene una medida y para cumplir esta medida se deben hacer 2 actividades. Ya, en el caso de las dimensiones del cubeto, el medio de verificación pueden ser los planos del cubeto. Esto es, ¿qué nos va a demostrar el cumplimiento de esta medida? ¿Ya? Bueno, aquí se puede poner que el cubeto debe ser del 110% de la capacidad del tanque mayor. Esto está en la normativa. Entonces, para nosotros poder ver que tenga las dimensiones adecuadas, necesitamos los planos del cubeto. Ya. Para ver esta medida de dimensiones, el indicador podría ser, hay un indicador que es bien general, actividad ejecutada sobre actividad requerida. Pueden ponerle esto por 100 o pueden dejarle así. Si es que le ponen por 100 sería un porcentaje del 0 al 100, ¿no es cierto? Y si le dejan sin poner por 100 sería un valor del 0 al 1. El responsable va a ser el administrador y para que haga un cubeto le vamos a dar unos 60 días y cuesta unos $500. Perdón, para hacer el plano nomás. No. Perdón, me equivoqué. Aquí, para hacer solamente, verificar las dimensiones, le vamos a dar unos 10 días. Y esto le va a costar unos $50 para hacer un plano y verificar las dimensiones del cubeto. De ahí, para implementar este cubeto con impermeable y con trampa de grasa, vamos a necesitar como medio de verificación un registro fotográfico. Ya. Igual podemos poner actividad, en este caso, actividad ejecutada sobre actividad requerida, administrador, el tiempo, ahí sí le vamos a dar 60 días y el valor va a ser de $500, ¿ya? Ahora les voy a dar otro ejemplo de un indicador, pero siempre
Si ven, es una ecuación. Esto es como lo más difícil, digamos, del plan de acción. Y sí puede ser objeto de observación si es que ustedes no lo definen de una manera adecuada. Ya, vamos a ver. Quiero ver alguno que sea de cumplimiento de parámetros. Ya, voy a poner uno del plan de manejo ambiental. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que la empresa deberá descargar sus efluentes una vez que se verifique el cumplimiento. Ya. Entonces aquí en mi no conformidad yo voy a poner que no había ningún tratamiento, no se trataban o monitoreaban las descargas. ¿Ya? Entonces aquí mi medida va a ser descargar una vez que se hayan cumplido los límites permisibles. Ya. Aquí en actividades voy a tener varias actividades. La primera va a ser implementar un sistema de tratamiento de aguas o una planta de tratamiento de aguas residuales. Ya. La segunda va a ser ejecutar monitoreos por medio del SAE de un laboratorio acreditado. Ya. Y la siguiente va a ser comparar los resultados con los límites permisibles y debe cumplir. Entonces yo voy a tener algunas actividades. Hasta todas estas actividades voy a tener varios medios de verificación. Para implementar la planta voy a tener la factura de implementación o de compra. Voy a tener, para ver esto de que se haya hecho un monitoreo, perdón un momento. Ya, para ejecutar monitoreos yo voy a necesitar los informes de monitoreo como medios de verificación. Y para los resultados voy a necesitar igual los informes de monitoreo para comparar con la normativa. Entonces aquí igual voy a tener varios indicadores. Para implementar una planta de tratamiento yo puedo tomar el mismo, que era actividad ejecutada sobre actividad requerida. Entonces si se ejecutó va a ser 1 sobre 1. El valor va a ser 1. Si no se ejecutó va a ser 0 sobre 1. 0, no se ejecutó nada. Este indicador es bien general. Pero hay actividades queda bien este indicador. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esto de los monitoreos. Igual, si es que hizo con un laboratorio o no hizo, no da para más. Aquí esto de los límites permisibles, aquí se puede poner, por ejemplo, límites que cumplen. Sería no límites, sino parámetros que cumplen con la normativa sobre el total de parámetros analizados. Entonces aquí nos da una idea, ¿no es cierto? Nos dice, de mis 10 parámetros, si es que se cumplen 8, vamos a tener un porcentaje del 80%. Si es que de mis parámetros se cumplen todos, vamos a tener 100%. Si no se cumple ninguno, 0%. Si se cumple la mitad, 5, vamos a tener 50% de cumplimiento. Entonces, si ven, este es un indicador que nos da una visión cuantificable de la gestión de la empresa.
Ya el responsable en todos estos casos va a ser el administrador. Ya, para hacer la planta, yo le voy a dar unos 40 días. Para los monitoreos le voy a dar 60 y para verificar que cumplan le voy a dar 70 días. Ya. El valor de la planta, unos $20,000. El valor de los informes de monitoreo puede ser unos 500. Y de los límites permisibles no le va a costar nada adicional. Ya. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de indicadores que no están muy bien hechos. Por ejemplo, aquí dice que los desechos peligrosos no se deben poner en forma conjunta con los residuos no peligrosos. Entonces se encontraron, aquí en este ejemplo dice, se encontraron pañales en los desechos peligrosos. O sea, se están mezclando los desechos. Ya, aquí se le da unas actividades, separar los residuos, algunas cosas. Pero aquí en indicador, ¿qué dice? Cantidad de residuos sólidos peligrosos. Eso no nos indica nada. Eso es solamente, si la empresa generó 10 kilos y generó 20, se pone 20 kilos, pero no nos da una visión de si se está cumpliendo la medida o no, ¿no es cierto? Entonces ahí podría ser cantidad de residuos peligrosos separada por el total de residuos generados. Puede ser una idea. No, perdón, ese no está bien. Sería cantidad de residuos peligrosos separados sobre la cantidad total de generación de residuos peligrosos. Entonces, ahí sí podemos ver de todos mis residuos que se están generando, cuántos yo los estoy separando, ¿ya? Entonces, si es que se separan todos los residuos peligrosos, ahí yo voy a tener el 100% de cumplimiento, ¿ya? Pero como teníamos el indicador anteriormente, no nos daba ninguna información de, como su nombre lo dice, que sea un indicador, que se pueda ver el grado de cumplimiento de una actividad. Ya, por ejemplo, también es un indicador que está mal hecho, y sí es común que observen por esto de indicadores, porque no da ninguna información. Por ejemplo, aquí dice cantidades generadas de ingreso y salida de desechos peligrosos, igual no nos indica nada. Ya. Entonces, traten de generar indicadores de este tipo. Ya. ¿Tienen alguna pregunta acerca de indicadores? Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. No. Ya. Ingeniera, disculpe una consulta. Más bien, no sé si de pronto un poquito aparte, pero se relaciona con esto del plan de acción. En el caso de que ya por ejemplo, el gobierno provincial, ya nos emiten desde el MAE que se ha aprobado una auditoría. Y me sumilla mi jefe, por ejemplo, se ha aprobado la auditoría de tal proyecto, por favor, elaborar plan de acción. Pero se supone que ya el plan de acción ya está elaborado dentro de la auditoría. En esos casos, ¿qué procede o cuál es el trámite que se debe seguir? O sea, no le entendí muy bien. O sea, ustedes ya tienen aprobada la auditoría y ya tienen el plan de acción aprobado y de ahí les dicen proceder con el plan de acción, ¿no es cierto? No. O sea, cuando se elabora una auditoría, se elabora también el plan de acción, ¿verdad? Sí. Y ya, entonces, cuando ya se aprueba la auditoría, nos dicen elaborar plan de acción, pero si ya está elaborado el plan de acción en la auditoría, ¿qué sería lo correcto? ¿Ejecutar o elaborar un nuevo plan? Porque inclusive son proyectos ya antiguos de 5 años atrás, entonces
No sé, no le encuentro sentido realmente. O sea, lo que cuando, según la ley, el plan de acción no está aprobado hasta que no haya un oficio de aprobación. Entonces, en los oficios siempre suelen poner ejecutar el plan de acción, pero no se refiere a elaborar el documento como tal, sino a aplicar las medidas que estaban aprobadas en ese plan de acción. Entonces, si por ejemplo decía que hagan una planta de tratamiento, recién cuando aprueban, ahí la empresa ya legalmente tiene la obligación de hacer la planta de tratamiento. Mientras no aprueben, la empresa no está obligada a cumplir el plan de acción. Entonces, debe referirse a que se apruebe el plan de acción. Otra cosa importante que justo usted me hace caer en cuenta es que en plazo es bueno poner así, para que no haya estos inconvenientes, porque como usted menciona, hay veces que se demoran bastantes años en aprobar. Entonces, a veces, hay veces que ya está la auditoría, pero como está redactado agosto 2013 a septiembre 2013, el MAE observa, la única observación que final es que se ajuste el cronograma, ¿no es cierto? Eso es una observación común, que se ajuste el cronograma. Entonces, es bueno poner fecha de inicio y fecha de fin. Y aquí, en la fecha de inicio, poner a partir de la aprobación de la auditoría. Entonces ahí sí van a tener 6 meses, 2 meses, 1 mes a partir de la aprobación. Entonces, bueno, en respuesta a su pregunta, cuando le dicen ejecute el plan de acción, significa que se apliquen las medidas que estaban en el plan de acción. Y también hay que presentar al ministerio los medios de verificación de que se ha cumplido, un informe de cumplimiento del plan de acción. Entonces, ahorita lo que usted debería hacer es cumplir todas las actividades que fueron aprobadas y después presentar el informe al MAE. Y si es un proyecto muy antiguo, Debería justificar, o sea, presentar el informe, indicar lo que se hizo en ese tiempo, o sea, si ya no aplica, pero puede que sí haya cosas todavía que aplicar. Por ejemplo, decía entregar EPP a sus trabajadores. Así se hace 5 años, ahora también tiene que entregar, entonces usted presenta los medios de verificación actuales, porque ahorita se está aprobando la auditoría. claro. Ujú. Ya, gracias. Ya. Bueno, chicos, para poder avanzar con la actualización del plan de manejo, hay otra pregunta más. Dice, durante la elaboración de los indicadores del plan de acción, ¿quedará decisión del equipo consultor medirlos como porcentaje? Sí, o sea, esto sí es como bien relativo. Hay veces que se le pone como de porcentaje 0 a 100 o hay veces que se le deja de 0 a 1. Yo la verdad he utilizado los dos y eso sí no he tenido observaciones. Del indicador como tal sí he tenido que dicen eso no es un buen indicador, pero que sea porcentaje o que sea de 0 a 1, no he tenido esos indicadores. Hay otra pregunta que dice, ¿todos los indicadores tienen que ser medibles? Sí, todos los indicadores tienen que dar un porcentaje de cumplimiento. De ahí, el ítem medios de verificación, eso sí ya no tienen que ser medibles, sino más bien evidencias de cumplimiento. Ya. Bueno, vamos a hacer ahorita el trabajo, son las 9:10. Entonces, por favor, ingeniero, ayúdeme haciendo los grupos pequeños de estos días. Y vamos a tener solamente hasta las 9:30, porque nos falta la partecita de actualización de plan de manejo ambiental. Entonces, por favor, en estos 20 minutos, traten de hacer estos planes de acción de las no conformidades que ustedes encontraron, pónganse de acuerdo de quién, como no son los mismos grupos, de quién toman las no conformidades y ejecuten el plan de acción y ya van a tener igual otras dudas para cuando se acabe este ejercicio. Ya, Inge. Inge. Sí, ya estoy haciendo los grupos. Ya, muchas gracias. Bueno, voy a...
Listo, acepten.
Bueno, vamos a continuar. No sé si tal vez tienen preguntas acerca de la actividad, acerca de cómo plantear los indicadores, quieren compartirnos como sus dudas con respecto a alguna actividad específica. Ingeniera, yo tengo una consulta. Ujú. Al realizar o plantear las medidas para el plan de acción durante esa elaboración, ¿se realiza una jerarquización de los hallazgos? Es decir, ¿se empieza primero por los que fueron no conformidades mayores, luego menores, o no? Eh, por lo general se lo hace más bien por el orden en el que se calificó. O sea, si usted recuerda, en las matrices al principio se pone una numeración, 1, 2, 3, entonces más bien es por orden, más que por jerarquización. Pero no hay problema, o sea, si usted quiere separar igual las no conformidades mayores de las menores, igual puede hacerlo. No hay como un formato o una norma que le diga que no puede hacer de esa manera. Es un poco como el formato que se utiliza para hacer la auditoría. Las que yo he hecho, como le comento, por lo general más bien van en el orden de la numeración que se puso en la matriz. Entonces va como que de menor a mayor, pero no hay una restricción para cómo quiere presentar como de forma. Puede ser que si a usted le parece mejor unir las no conformidades mayores y definirlas el plan de acción y aparte hacer las no conformidades menores. Entiendo, gracias, ingeniera. Ujú. Ingeniera, una consulta. Sí. Regularmente cuando a un consultor ambiental se lo contrata para hacer una auditoría ambiental, hay un periodo hasta la presentación más o menos entre 4 a 6 meses que tú lo contratas antes de que culmine el periodo para que tú puedas entregarle todos los documentos y puedas hacer los términos de referencia. Pero regularmente hay consultores ambientales que te dicen, aquí ha habido ciertos incumplimientos, pero como tenemos tiempo para presentar la auditoría, hagamos un plan de acción para cumplir con todo y ya no tengas no conformidades ni menores ni mayores. ¿Está bien eso desde su punto de vista? O sea, para mi punto de vista, hay cosas que yo también he hecho que, que han presentado algún documento para yo poder solventar, pero son cosas que, o sea, a mi criterio, eran fáciles, súper fáciles de resolver. Por ejemplo, si voy a alguna auditoría y ese rato, o sea, está como, bueno, a ver, déjenme recordar exactamente cómo fue esa situación en la que yo solicité fotografías de que hayan solventado eso. Era un liqueo, ¿ya? Era un liqueo. Pero era un liqueo de una máquina que estaba dentro del establecimiento, estaba sobre superficie impermeabilizada y estaba liqueando. Entonces, cuando yo fui a la auditoría, yo le dije al señor, no le puse una no conformidad por eso, pero le dije que me envíe las medidas correctivas de ese liqueo. O sea, que cogieron con material absorbente, en dónde dejaron, o sea, todas esas fotografías. Y de ahí ellos me presentaron eso y yo no les puse la no conformidad. Pero en el acta, para solventarme, o sea, alguna manera que no haya, o sea, no se dé como que una interpretación de que esté yo, o sea, que no haya visto, que no haya dicho nada de ese liqueo. Yo lo puse en el acta de cierre, se evidenció un liqueo de una máquina dentro de sobre superficie impermeabilizada y se solicitó medidas correctivas para no determinarlo como una no conformidad. Entonces así yo me solvento, o sea, me respaldo de que yo sí evidencié eso, pero estoy solicitando una corrección. O por ejemplo, les falta alguna hoja de seguridad de algún producto. Entonces, ese rato, yo sí le he pedido que aumente esa hoja de seguridad. Entonces, ellos me han enviado fotografías de que han aumentado la hoja de seguridad y que la han puesto en conjunto con todos los documentos. O sea, cosas así
para mi criterio está bien, ¿no? Para no hacerle no conformidad y alargar todo el proceso. Y también son cosas que la empresa puede solucionar de manera inmediata, ya. Pero hay cosas que ellos no pueden solucionar de una manera inmediata. Y tampoco duran tanto los contratos. O sea, solo si ya son proyectos súper grandes, ahí sí pueden durar como unos 4 o 5 meses. Pero de ahí sí son proyectos normales, no se demoran tanto y hay cosas que ellos no van a poder cumplir, como poner una planta de tratamiento o remediar un suelo contaminado o etiquetar todos sus extintores o entregar EPP a todos sus trabajadores. O sea, sí depende bastante de la magnitud de la no conformidad, ¿ya? Pero, o sea, yo sí les comento que ha habido cosas en las que yo he solicitado medios de verificación que han solventado inmediatamente esa observación para que no llegue a ser no conformidad y la empresa ha solventado. Entonces sí depende bastante del análisis del consultor. Ya. Hay una pregunta que dice, ¿las medidas siempre se van a regir a la legislación? Sí, o sea, es preferible que todo esté respaldado en la legislación. Todas las medidas que nosotros verificamos deben estar en la legislación. Hay veces que los planes de manejo ambiental no están de acuerdo a la legislación, entonces, según nuestro criterio, una medida que se puede solicitar es que en la actualización del plan de manejo ambiental se elimine esa medida porque no está acorde a la normativa. Por ejemplo, piden tratamiento de descargas líquidas mensual a un proyecto que en la ley dice que debe ser semestral. Entonces sí se puede solicitar que se ajuste a la normativa y cambiar las actividades del plan de manejo ambiental cuando no están acorde a la legislación. Dice, ¿cuál sería el costo de una auditoría de conjunción de una pista de aterrizaje? 3 periodos. Estos temas del costo sí son un poquito más complejos, es más como temas de la empresa o de la consultora. Entonces, para hacer una cotización, ustedes primero tienen que evaluar cuánto tiempo se van a demorar en ejecutar esa auditoría y tienen también que evaluar lo que van a gastar en mano de obra, en técnicos, si necesitan sociólogos, si necesitan biólogos, si necesitan qué monitoreos van a hacer, tienen que preguntarle a la empresa qué tipo de equipos tiene, por ejemplo, esta pista de aterrizaje. Hay que ver si tiene, en qué sitio está, por ejemplo, si está en un lugar que tiene agua potable, que no tiene agua potable, o sea, todo eso depende de la consultora, de un estudio de la consultora para hacer una cotización. Como cualquier proyecto, es como un negocio, ¿ya? Se debe evaluar los recursos técnicos y económicos que va a necesitar para hacer ese trabajo y según eso se hace la cotización. Entonces tampoco hay costos establecidos que digan en algún manual o algo que le diga usted tiene que cobrar esto, esto, esto. Ya. Bueno, ahora sí vamos a ver, porque ya estamos con las justas, la actualización del plan de manejo ambiental. Igual, la presentación que vamos a ver ahorita está en el aula virtual, en la última sección. También en el aula virtual tienen ejemplos de actualizaciones de plan de manejo ambiental, de informes de auditoría. Entonces, estas cosas no la hemos revisado capítulo por capítulo, pero si ustedes tienen que aplicarlo en algún trabajo, podrían utilizar estos documentos. Todos son aprobados. Entonces pueden tener un modelo para la presentación de sus documentos.
Ingeniera, yo le quisiera rogar si no fuera mucha molestia. Yo estaba revisando los documentos que nos habían facilitado en la plataforma y la verdad que sí nos ayudarán muchísimo. Lo que sí, tal vez sí nos podrían ayudar con algún informe de auditoría de conjunción, por lo que es un poquito complicado hacia a veces evaluar, entonces basarnos en algún modelo para nosotros también, o sea, tener así de respaldo. Ya, voy a preguntarle al ingeniero si él tiene en su documentación. A veces sí es un poquito complicado por la confidencialidad de los proyectos, pero le voy a preguntar al ingeniero Rodrigo si tiene una de estas, pero el proceso es igual. Lo único que cambia es el periodo y si es que ustedes ven en un anexo que dice 2010-2012 en una auditoría de cumplimiento, en la de conjunción va a ser 2010-2015. O sea, es igualita. Es igualita que una auditoría ambiental de cumplimiento. Solo cambia el periodo y, como les digo, el tiempo de evaluación en los anexos. Ya. Bueno, entonces vamos a ver ahora de manera general esta actualización del plan de manejo. Lo que vamos a ver aquí son temas generales, no vamos a profundizar por los contenidos del curso, pero vamos a ver de manera general de qué se trata esta actualización. Ya, lo principal de esto que no pueden olvidarse y que tienen que tomar en cuenta es que en el Acuerdo Ministerial 061 habían estos subplanes en el plan de manejo y había este plan de seguridad industrial que con el reglamento Alcoa ya no hay, ¿ya? Pero cuando ustedes hagan una auditoría ambiental, si la hacen en este momento incluso, van a encontrar un plan de seguridad industrial porque el COA salió en junio del anterior año. Entonces, de seguro se van a encontrar con planes de manejo con este plan de seguridad y salud ocupacional. Entonces, lo que tienen que hacer es auditarlo. O sea, como ya estuvo, es de una legislación pasada, pero está dentro del plan de manejo ambiental aprobado, ustedes van a tener que auditar ese plan de seguridad. Ya, ahora vemos aquí en el reglamento Alcoa, en el artículo 435, que ya no hay ese plan de seguridad industrial. Y ahora más bien el que tenemos, que no estaba antes, es el plan de rescate, el G. ¿Sí ven aquí? El literal G dice plan de rescate de vida silvestre de ser aplicable. Entonces dice de ser aplicable. Igual si están en una industria dentro de un área urbana que es ciudad, no van a tener que hacer un plan de rescate porque no hay vida silvestre. Pero si ustedes están en un área rural, no necesariamente dentro de un área protegida, sino en un área rural, van a tener que hacer este plan de rescate. Y es mejor que, o sea, de cajón, si ustedes tienen área rural, saben que en su equipo técnico tienen que incluir biólogos, ¿no es cierto?, para hacer la parte de monitoreo biótico que tienen las áreas rurales. Entonces, ahí quienes deberían hacer este plan de rescate son los biólogos contratados, ¿ya? Porque es sumamente complicado. Hay diferentes técnicas para el rescate de vida silvestre según el componente. Hay diferentes técnicas para mamíferos, para aves, para reptiles, para, más que nada estos, aves, herpetofauna, mastofauna, estas tres, más que otros componentes. Pero, o sea, los tres componentes son diferentes y las metodologías son distintas y hay veces que si nosotros nos ponemos a hacer como ambientales, que la mayoría creo que somos ambientales, podemos ocasionar un daño en lugar de hacer algo bueno, porque hay especies que son invasivas. Entonces, si nosotros hacemos un rescate y movilizamos una especie invasiva a otro ecosistema, podemos generar mayores impactos en el otro ecosistema del que estamos tratando de evitar. Entonces,
Es importante que quienes estén a cargo de este plan de rescate sean gente que tenga conocimiento de cómo, o sea, de cómo son los ecosistemas, cómo funcionan, cuáles son las especies clave, etc. Entonces, bueno, ahora nosotros cuando hagamos una actualización de plan de manejo, ya no debemos considerar el de seguridad, y sí tenemos que considerar el plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de capacitación, plan de manejo de desechos, de relaciones comunitarias, de rehabilitación de áreas, de rescate, de hacer el caso, de cierre y abandono, plan de monitoreo. Ya, otra recomendación es que estos planes, cuando vayan a hacer la actualización del plan de manejo ambiental, los copien y los peguen. O sea, el título del plan, que sea exactamente como está en la normativa. Porque eso también puede ser motivo de observación. A mí sí me han observado, alguna vez yo tenía plan de educación ambiental y capacitación y me pusieron, no, tiene que ser plan de capacitación, como está en la normativa. Ya, bueno, entonces... también las actualizaciones de manejo ambiental por lo general se las hacen las auditorías ambientales, pero un proyecto puede hacer actualizaciones de plan de manejo ambiental cuando lo requiera, cuando haya una modificación de la obra, el proyecto o de la actividad. Ahí puede solicitar una actualización del plan de manejo ambiental pagando una tasa ambiental. Entonces, esto se da, por ejemplo, cuando los proyectos tienen actividades que no están dentro de la normativa y están obligados a cumplir, o hay veces que sí hay consultores que copian y pegan los planes de manejo y a veces están muy fuera de lugar. Por ejemplo, yo alguna vez audité un plan de manejo, o no, si era parte del equipo de la auditoría, que decía que iban a tener una compostera en otro proyecto, o sea, hasta estaba mal el título. Y salía como no conformidad, porque la empresa o sea, no dejaba, no tenía la compostera en ese proyecto, era muy, muy extraño. Entonces son cosas que están obligadas a cambiarse en las actualizaciones del plan de manejo ambiental. Hay veces que sucede esto, como les digo, que una empresa por ejemplo, era una hidroeléctrica que tenía en el plan de manejo ambiental la obligación de hacer monitoreo de descargas líquidas trimestralmente, cuando en la normativa dice semestralmente. Entonces, es un gasto que la empresa, por no leer el plan de manejo ambiental, ahora lo está asumiendo, pero si quisiera pudiera hacer una actualización del plan de manejo y quedarse con lo que dice la normativa. Bueno, los planes de manejo ayudan a prevenir impactos ambientales y hacerle conocer a la empresa cuáles son sus obligaciones legales en materia ambiental. Ya, es sumamente importante y el plan de manejo ambiental es lo que se audita hasta el final del proyecto. Como ven, nosotros no hemos estado auditando estudios de impacto ambiental, no revisamos la parte de evaluación de impactos ni nada de eso. O sea, lo que nosotros auditamos es el plan de manejo ambiental. El responsable son los operadores, los dueños de los proyectos. Quien hace el control y seguimiento es el Ministerio del Ambiente o las autoridades ambientales competentes, que son las instituciones que tienen acreditación para hacer el control y seguimiento, como lo mencionamos, la Secretaría de Ambiente, el GADE Pichincha, las direcciones provinciales de ambiente, etc. Ya, entonces tenemos todos estos planes. Vamos a ver un poquito cada uno de ellos, pero de manera general, para que ustedes vean en dónde colocar las actividades del plan de acción. Otra cosa que también es que suelen observar en las actualizaciones del plan de manejo ambiental es que no se repita actividades. Si ustedes van a poner, por ejemplo, que se haga cubetos para prevención de derrames, pónganlo, yo lo suelo poner en el plan de contingencias, porque ahí yo pongo todas las contingencias de derrames. Entonces, no lo repitan, no lo pongan en prevención y después otra vez en contingencias, porque ahí les pueden observar. Ya, entonces en el plan de prevención y mitigación de impactos se ponen todas las medidas que, como su nombre
lo dice, ayudan a prevenir impactos y no se las puede incluir en otros planes. Por ejemplo, aquí va todo el tema de mantenimiento, de inspecciones, vamos a ver aquí algún ejemplo. Ya, este tema de la inducción puede venir aquí, porque para evitar prevenir impactos, es bueno que los trabajadores conozcan todas las obligaciones ambientales. Entonces, en la inducción se da las obligaciones ambientales y se previenen impactos. Pero también puede ir en el plan de capacitación. Entonces, ya depende de su criterio técnico. Estas matrices, como vemos, tienen el aspecto ambiental. En este caso sería entorno ambiental y social en general. El impacto que se puede dar, las medidas propuestas, y también tiene indicadores, medios de verificación, plazo. Esto de base legal, esto no es necesario, pero hay clientes que como ya les ha pasado muchas veces esto que les digo, que los auditores ponen actividades de acuerdo a su criterio y no de acuerdo a la normativa ambiental. Hay clientes que le dicen, necesito que me ponga al lado de dónde sacó esa actividad, de qué parte de la normativa. Entonces, este es un ejemplo, este es de este consorcio. Ellos solicitaron que se ponga al lado de cada actividad el artículo de donde viene esa obligación. Ya, otro ejemplo son la humectación de áreas de trabajo, los mantenimientos, ya. En caso de intersección con algún área protegida, ahí saben solicitar en este plan de prevención que se aumenten algunas actividades. O bueno, solían solicitar, porque como ahora hay el plan de rescate, entonces seguramente ya solicitan que se lo ponga ahí. Ya, de ahí tenemos el plan de contingencias. Entonces, nosotros es recomendable también solicitar un plan de contingencias independiente al plan de manejo ambiental, porque el plan de contingencias es sumamente grande. O sea, ahorita vamos a ver cómo hacer un plan de contingencias, pero es un documento con una extensión muy extensa, y cuando ustedes ponen todo el plan de contingencias dentro del plan de manejo, le obligan a la empresa a cumplir exactamente todo lo que dice en el plan de contingencias, y hay veces que no lo cumplen completamente. Por ejemplo, en temas en inventario de equipos o cosas por el estilo. Entonces, es mejor hacerlo aparte. Además, tener un documento tan extenso dentro de otro documento tan extenso no es como muy práctico. Ya vamos a ver cómo podemos ponerle en la matriz para no generar este plan completo dentro del plan de manejo ambiental. Entonces, bueno, pero ahorita también vamos a ver cómo se hace un plan de contingencias general. Ya, primero siempre tiene que tener un comité operativo de emergencias. Si ustedes quieren unificarlo con las obligaciones del IES, pueden llamarlo el comité paritario. Entonces aquí se describen todos los miembros del comité. Entonces debe haber coordinadores, bueno, primero un director, coordinador de emergencia, coordinador logístico, coordinador de seguridad, de organismos de apoyo externo. De ahí también se suele hacer brigadas de emergencia, grupos de ataque, grupos de apoyo, etc. También el plan de contingencias debe contener todas las actividades de cada miembro, qué es lo que va a hacer cada miembro en caso de una emergencia. Ya. Después, el plan de contingencias debe contener un procedimiento general en caso de emergencias, también niveles de contingencia. Cuando no es lo mismo que un trabajador tenga un accidente de primeros auxilios a que haya un incendio, entonces hay que hacer estos niveles de contingencia. Ya, entonces podemos tener estos 3 niveles, como vimos aquí. Cuando es una contingencia de tipo bajo y puntual es el número 1, medio y local 2, crítico y regional 3. Ya, entonces aquí se debe describir cada uno de los niveles.
Aparte tenemos que tener procedimientos específicos para cada contingencia que pueda darse, como por ejemplo respuesta de incendios, derrames, accidentes, etc. Ya. También se suele poner el plan de emergencias médicas. Entonces aquí también se dan niveles de emergencias. También se trabaja con colores, código verde, amarillo, naranja, rojo. Esto es más temas de seguridad industrial, pero esto viene a ser parte del plan de contingencia. Algo que también se solicita es que haya que se pongan los números de seguridad en un lugar visible. También se solicita que haya investigación de accidentes. Igual si ustedes quieren unirlo con la parte del IES, ellos tienen su propio formato para el reporte de accidentes. Ya. También hay la obligación de hacer simulacros una vez al año. Estos son unos ejemplos de simulacros que se deben ejecutar, como reacción ante incendios, evacuación de emergencias, actuaciones antiderrame. Ya, y ahora sí veamos qué podemos poner nosotros en la matriz para no colocar el plan de contingencias en completo en el plan de manejo ambiental. Entonces, tenemos este ejemplo. El plan de contingencias deberá ser aprobado por las gerencias y difundido a todo el personal. El plan de contingencias deberá proponer los organigramas de personal requerido y acciones a tomar de acuerdo al nivel y grado de riesgo que involucre la ocurrencia de una emergencia. Entonces, como ven, nosotros le damos los lineamientos y cuál es la información que nosotros queremos que tenga el plan de contingencia, pero no estamos poniendo aquí todo el plan de contingencia. Ya. Bueno, verán. Vamos a ver el plan de capacitación. Entonces aquí tenemos capacitaciones generales como del plan de manejo ambiental, procedimientos, y también tenemos específicos como por ejemplo uso de PP, manejo de desechos. Entonces aquí nosotros tendríamos que hacer la evaluación de qué es lo que necesitamos que el personal conozca y eso difundir. Todos los planes de capacitación tienen que solicitar registros. Ya, este plan de seguridad, ustedes como lo vimos, lo van a encontrar, pero ya no tienen que elaborarlo. Entonces, pero bueno, está aquí para que sepan de qué se trata. Aquí se ponía antes toda la normativa del IES, equipos de protección personal, señalización, etc. Aquí hay algunos ejemplos de señalización. Ya. Ahora vamos a ver solo un poco de este plan de rescate. Ya. El plan de rescate, como les dije, no hay tampoco una normativa que diga el plan de manejo ambiental, el plan de rescate debe tener tal y tal actividad, porque igual todos los ecosistemas son diferentes. Aquí en el Ecuador hay muchísimos, como 190 ecosistemas, entonces es muy difícil generalizar un plan de rescate. Por eso es lo que no hay en la normativa, como los lineamientos para hacer rescate. Pero como les digo, como ustedes van a hacer en un área rural, soliciten que los biólogos sean los que hagan este plan de rescate. Ya. En el plan de manejo de desechos, ya hemos visto varias actividades en la matriz. Hemos visto ejemplos, la normativa que se debe utilizar. Entonces, por el tiempo, ya nos pasamos mucho tiempo respondiendo a las preguntas. Ya. Bueno, entonces, de manera general, yo creo que por el tiempo, más bien, voy a responder las preguntas. Entonces, esto es los planes y programas que tiene un plan de manejo ambiental, ¿ya? Hemos visto más o menos algunas actividades, igual hemos revisado la normativa de estos planes y ahorita voy a responder las últimas preguntas. Igual en la prueba de la CETEC para obtener el certificado, ustedes no profundizan en temas de plan de manejo ambiental, sino más bien de la auditoría, que es lo que ya hemos visto toda esta semana.
Voy a responder las preguntas. Ya. Dice, ingeniera, disculpe, la diapositiva de la sesión 5 en el aula está vacía. Dicen que no está. Ya no han sido preguntas. Ha sido que ha estado vacía una diapositiva, pero bueno, justo ya nos acabó el tiempo. Ya, entonces no han sido preguntas, pero bueno, entonces por mi parte me voy a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias igual por su participación. Ha sido un grupo súper chévere, preguntaban bastante y eso es bueno porque así se despejan todas las dudas y es mejor tener un grupo activo a que solamente esté una persona ahí, habla y habla y habla y habla. Pero muchas gracias y espero que les vaya muy bien en la prueba. Ahora el ingeniero Ingeniera, les va a explicar. ¿Sí? una pregunta rapidita, por favor. Ujú. Cuando se realiza la comparación de los permisibles con los informes de monitoreo de ruido, Ujú. ¿cómo se hace la comparación? ¿Siempre se la hace con el uso principal del suelo o también se lo hace con el uso compatible? Ya, ustedes tienen que ver el uso de suelo o sea, de la empresa. Por ejemplo, aquí en Quito les da el IRM, es un documento, una sección de la Secretaría de Territorio que emite esos certificados. Entonces tendrían que hacerlo con el uso de suelo del proyecto, que haya sido emitido por alguna institución. Si no tiene uso de suelo, ustedes pueden guiarse hay un mapa de cobertura de uso de suelo del Ministerio del Ambiente que está cargado en su plataforma y ahí les dice qué tipo de uso de suelo. Pero eso cuando no tienen ningún documento que les valide y les diga el uso de suelo de la empresa es tal. Ya, gracias, ingeniero. Ya. Bueno. Dice, esto de la prueba ya les va a informar el ingeniero Rodrigo, todo el tema del cuestionario, las fechas y todo lo demás. Gracias, ingeniera, por su colaboración dentro de lo que es la capacitación. Muchas Mencionarles a gracias. todos ustedes lo que es la parte de la evaluación, ¿no? Como está indicado, bueno, todas las indicaciones ya se encuentran dentro de lo que es el aula virtual, así que las pueden leer, yo las voy a repetir acá. La evaluación va a ser el viernes 11 de septiembre de 15 a 16 horas. El link se les va a generar el día martes. Si es que no les llega hasta las 22 horas el link a sus correos, los correos que proporcionaron obviamente dentro de lo que es la ficha de inscripción. Si es que no les llega ya máximo hasta las 22 horas, ahí se contactan a mi número. Bueno, acá está otro número, ya lo voy a corregir. A mi número mismo, el 0960 58 13 19. Se contactan para que yo pueda proporcionarles el link. El cuestionario ya está subido, es el cuestionario que está aquí, cuestionario para la prueba de la CETEC. No, el aula virtual no se va a cerrar. Claramente ustedes habrán visto ahí que dice que tienen acceso durante un año, entonces un año pueden acceder al aula virtual, ¿no? Acá está el cuestionario, tiene 100 preguntas, de esas 100 preguntas les van a tomar 20. Hay unas 2 o 3 preguntas que se encuentran mal elaboradas o están mal las respuestas. Eso es por algún problema que hubo en la coordinación con la CETEC cuando aprobó el cuestionario. Entonces ahí habrá esa dificultad. De igual forma deben colocarlo tal como está ahí la respuesta, así esté mal, ¿no? Así deben colocar en la prueba. Tenemos que deben ingresar a la evaluación. Les va a pedir que activen la cámara web. Muchas de las veces no funciona esa cámara web, o sea, el programa que activa la cámara web, entonces no se preocupen por eso, simplemente le cierran y continúan con la prueba. Deben sacar un mínimo de 14 sobre 20, siempre han aprobado con el cuestionario, no hay ningún problema, así que eso nada más procuren dar en el día y la hora fijada, que es como les digo el viernes de 15 a 16 horas, tienen 30 minutos para dar la prueba, son 20 preguntas y bueno, posterior a eso ya acordaremos la parte del envío de los certificados. Eso sería en cuanto a la información.
informarles de futuras capacitaciones a los correos. Por lo general no nos manejamos eso porque tenemos bastantes personas y va a ser un poco complicado. Lo que sí les sugerimos que estén atentos a la página web. También agreguen mi contacto. Yo siempre agrego a la parte de lo que es los estados para que puedan ahí ver las capacitaciones. Pues ojalá podamos ya tener nuevas capacitaciones con nuevas temáticas, ya que estamos en ese procedimiento de aprobar. La CETEC se ha estado fusionando con el Ministerio del Trabajo y ha culminado esa fusión, pues y esperamos, como les digo, tener nuevas capacitaciones próximamente. Nada más que decirles, sino agradecerles y pues invitarles a que, como les dije, nos sigan en las redes sociales como RIJ Soluciones Ambientales y RIJ Soluciones Ambientales Riobamba, para que puedan estar pendientes de las próximas capacitaciones que daremos. Eso nada más. Cualquier cosa estamos ahí para que se comuniquen con los números que están ahí dentro del grupo de WhatsApp. No hay problema, ¿no? Eso nada más. Una buena noche y pues que pasen bien, ¿no? Gracias a todos, gracias ingeniero, gracias ingeniero. Muchísimas gracias. Cuídense. Pasen bien. Muchas gracias.